Bueno, ahora vamos a hacer una entrevista al señor, nombre por favor, Sergio Rodríguez. al señor Sergio Rodríguez sobre el tema de la Iglesia Evangélica. El señor Sergio Rodríguez nos va a contestar las siguientes preguntas que vamos a hacer para la clase. Pregunta 1. ¿La Iglesia Evangélica en qué se diferencia de la Iglesia Católica? Buenas noches. En realidad, si se habla de diferencias, se puede encontrar mucha a nivel de las personas. Pero en cuanto a lo espiritual, cada cual cree tener la razón, cada cual de las religiones, tanto católica como evangélica, creen estar en la verdad. Pero si hablamos de diferencia, hay muchas cosas por las cuales se han venido siempre sosteniendo discusiones que hasta la fecha no hay una verdadera solución o no hay una verdadera igualdad de criterios para poder desarrollar o llegar a un acuerdo de lo que en realidad significa el cristianismo. Gracias por la respuesta. Segunda pregunta. ¿Por qué los evangélicos no tienen imágenes como las iglesias católicas? ¿Por qué no las adoran a ellas? Nosotros nos basamos en base a lo que dice la Biblia. La Biblia evangélica es la misma que tienen los católicos. Lo que dice la evangélica dice la Biblia católica. Lo que dice la Biblia católica dice en la Biblia evangélica. En los 10 mandamientos, Dios le dio a Moisés uno de ellos que fue que no tiene que hacer imágenes, que no tienen que adorar imágenes. Vemos que David en esa misma Biblia católica indica de que los ídolos son igual o semejantes a aquellas personas que los adoran. ¿Por qué? Porque tienen oído y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan. Fue describiendo cada uno de los tactos, de las cualidades que pueda tener una figura hecha semejante de hombre, pero sin embargo es adorada, y de tantas adoraciones casi nadie puede dar fe de que recibió un milagro o una contestación de imagen alguna. Gracias. En la tercera pregunta dice: ¿qué representa la cruz para ustedes y por qué no lo utilizan como los católicos, en collares o pulseras? La cruz para nosotros fue el lugar en donde Cristo murió. Pero no solamente que murió, sino que luego de la muerte de Jesús, Él resucitó. Entonces nosotros lo recordamos a Jesús, que Él ha resucitado y que esa cruz fue el paso para poder liberar a los pecadores, para poder librar a los seres humanos del pecado que estaba atándolos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada pecador ya no iba a sufrir las afrentas individuales como se las venía sufriendo antes de Cristo. Que si una mujer era encontrada en adulterio, moría apedrada. Que si un hombre mentía, moría degollado. Es decir, todos esos pecados, todas esas culpas fueron puestas en una sola persona, que fue Jesús, en una cruz del Calvario. Entonces Jesús usó esa cruz como el método o el conducto, el canal, la vía para ahí congregar a todos los pecados y perdonar los pecados de los seres humanos. Sin embargo, los católicos lo siguen teniendo a Jesucristo en una cruz crucificado. Esa es la forma que ellos lo recuerdan. Para ellos ese Cristo sigue estando allí, pero en la Biblia católica también dice que Él resucitó. Entonces Jesús ya no está en una cruz. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Significa algo el agua bendita para ustedes? ¿O qué representaría el agua bendita para un católico? El agua bendita, vemos que quien bendice el agua es un hombre, un ser humano común y corriente, que sin embargo en muchas iglesias grandes o pequeñas a nivel mundial, el agua que está dentro de una casa de oración o dentro de una iglesia o dentro de una sinagoga en cualquier parte del mundo, sea como le llaman a una iglesia, la consideran bendita. Sin embargo, tenemos que saber que todos los alimentos, que toda agua, toda bebida que no sea fuera de lo normal, me refiero a esto, que no tengan bebidas alcohólicas, que no tengan cosas que vayan contra la moralidad o contra la salud del ser humano,
Si uno le pide a Dios y le da gracias por esos alimentos y por esas bebidas, por esa agua, son benditos. ¿Por qué? Porque Dios mandó a que toda persona que sea digna de ganarse la comida con el sudor de su frente, y en eso entra también esa agua, porque nada es gratis. Pregunta 5. En la Biblia se describe el uso del aceite, o cómo describe en cada cristiano el aceite. El aceite en las iglesias es un símbolo de santidad, un símbolo del perdonar de pecados, de ungir. Por medio del aceite se pone una barrera, se viene dando un sinnúmero de significados. Traigo como a colación un ejemplo de cuando estaba el pueblo de Israel cautivo en Egipto. Iban a pasar el ángel de la muerte por el pueblo de Israel, y Dios dio la orden de que en cada una de las casas donde exista un primogénito de ahí, del pueblo de Israel, degollen un animal, y que la sangre de este animal sea pintada o sea puesto en los dinteles, en las bases de las puertas, que una vez que pase el ángel de la muerte iba a ver esa sangre en esa puerta y sabía que no tenía que entrar ahí. Entonces vemos que hay cosas que cuando Dios ordena, no hay diablo, no hay ángel de la muerte, no hay nadie que quiera irse en contra de esa voluntad. El aceite para nosotros es de que si nosotros queremos la unción, y esa unción, como dije en la pregunta anterior, ese aceite, esa agua son benditas cuando nosotros le damos gracias a Dios, y ese aceite lo utilizamos para ensalzar a Dios por medio del ser humano. Pregunta 6. ¿Qué concepto tienen acerca de María, Madre de Jesucristo? Eso de que María fue la Madre de Jesucristo, que María fue una joven que tuvo el honor de ser elegida por Dios para traer a este mundo a Jesucristo, a Dios hecho hombre. Sin embargo, la religión católica y muchas religiones, unos la consideran a María, otros la desconocen. En la religión católica María es una salvadora, pero sin embargo en la misma religión católica hay rezos tales como uno que dan a entender de que María no salva a nadie, sino que María también necesitaba de la salvación de Jesucristo. El rezo es el que dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. Ese Dios te salve da a entender que nosotros estamos dándole una oración para que Dios la salve a María. María lo supo decir también cuando ella quiso, en una fiesta de Caná, en una boda que había, se acabó el vino. María va y le dice a Jesús: hijo, se acabó el vino. ¿Qué le dijo Jesús? Mujer, todavía no llega mi hora. María, ni por más que le quiso imponer a Jesús que le busque una solución, Jesús le dijo: un momento, yo sabré cuándo doy la solución. Entonces la Biblia evangélica y católica dice que ningún hombre llega a la salvación si no es por Jesucristo, que entre Dios y los hombres hay un solo intercesor que se llama Jesucristo hombre. Sin ánimos de querer ofender a las demás religiones, sin querer entrar en polémicas, no hay María, no hay divino niño, no hay ningún santo de ninguna índole que pueda interceder entre Dios y los hombres. Repito, solamente hay uno que se llama Jesucristo hombre, y María está en el cielo como una persona salva. Gracias por su respuesta, señor. Y como último, no es una pregunta, pero necesitamos un mensaje cristiano para las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Nos podría ayudar con eso? Sobre el tema que hemos estado hablando, me hicieron una pregunta que trate de explicar en algo la diferencia entre las religiones católica y evangélica. Hoy en día hay miles de religiones. La Biblia de todas estas religiones dice leer y escudriñar. Todos leemos, pero no cumplimos con ese último requisito que dice escudriñar. A veces leemos y son palabras que para nosotros no tienen sentido, pero si escudriñamos, si estudiamos, si analizamos, si investigamos el fondo de estas palabras, vamos a poder llegar a una gran realidad. Entonces mi consejo es: no se deje llevar por ninguna religión,
Ninguna religión es buena, ninguna religión es mala. Aquí tenemos que creer en Jesucristo y las palabras de Jesucristo están escritas en la Biblia. Y para poderlas entender, repito, escudriñémoslas. Yeah, yeah.